Sé que Dios le va a mostrar este video a las personas correctas en el momento preciso. Y segundos antes de empezar este video estaba orando, pidiéndole a Dios que me permita tener las palabras correctas y que cada persona que entre y llegue a este video, que no sea por casualidad, sino porque tiene que escuchar lo que está en este video. Así que si estás viendo esto, no considero que sea casualidad y bienvenido. Yo soy Nacho Ferreira, tengo 23 años, me dedico a ser mentor y coach, principalmente de liberación de potencial. Básicamente ayudo a emprendedores, a empresarios a liberar sus bloqueos mentales, a cambiar sus creencias limitantes, a superar sus miedos y todo lo que los mantiene lejos de su verdadero potencial. Y también les doy las herramientas para comunicar su mensaje al mundo y crear en torno a ese mensaje un negocio que les permita vivir en propósito, en libertad y en coherencia con los valores y los principios de Dios. Y te cuento esto porque todo esto me lo ha dado Dios, porque ha sido Dios quien me ha ayudado y me ha dado todos los recursos y las herramientas para convertirme en la persona que hoy vive 100% de su propósito, que se mudó al lugar que siempre soñó vivir acá en Punta del Este, en Uruguay, que me ha permitido crear un negocio que me permitió generar más de $100.000 en menos de un año, que me ha permitido ayudar a cientos y miles de personas. Y te hablo de todo esto material porque en la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Y yo solo quiero darte y decirte esto porque es lo que Dios me ha dado. Porque son los resultados de haberlo escuchado, de haber seguido mi conciencia y de haberme dado cuenta del verdadero poder que había en mí y dejar de comprar mi pequeñez, dejar de comprar los miedos, dejar de comprar las excusas, dejar de comprar las creencias que me volvían algo mucho más pequeño de lo que Dios me había dado para hacer en este mundo. Y sé que si estás viendo esto, sabes que dentro de vos hay una gran misión, sabes que hay un gran poder, sabes que hay un gran potencial, sabes que no es al azar ese deseo y ese anhelo de querer crecer, de ser mejor, de contribuir, de ayudar, de servir, de vivir una vida plena y próspera, y sabes que eso está disponible para vos. Y en este video quiero compartirte verdaderamente qué fue lo que Dios hizo en mí y lo que transformó por completo mi vida, y espero que alguna de estas palabras realmente lleguen en el momento exacto en que tenías que escucharlo. Y es que, primero de todo, quiero decirte que lo material y lo espiritual, que Dios y el dinero no están peleados, que Dios no te quiere pobre, que Dios no quiere que vivas una vida por debajo de tu potencial, que Dios no quiere que te prives de cosas que verdaderamente sabes que te harían feliz, que te harían bien, que tengas los recursos necesarios para servirte a vos, servir a tu familia y servir a quienes amás e incluso a más personas. Dios no quiere eso. Dios verdaderamente quiere que vivas en tu pleno potencial, que seas todo lo que viniste a ser y más, que puedas servir, que puedas contribuir, que puedas ser luz para este mundo. Entonces, si hoy no estás viviendo en coherencia con eso, es porque hay algo dentro de vos que no está alineado con quien verdaderamente viniste a ser. Porque puede que hayan miedos, que hayan creencias, que hayan vicios, que hayan dudas, que hayan falta de fe, y eso se ve representado en tus acciones. Y quiero decirte con este video que Dios quiere lo que vos querés para tu vida. Dios quiere dártelo, pero Dios jamás te va a dar algo que te destruya. Dios jamás te va a entregar algo que no estés preparado para recibir. Entonces, primero Dios te va a preparar, te va a convertir en esa persona capaz de crear y de sostener esos resultados. Primero te va a poner las pruebas, primero te va a dar la fortaleza, primero te va a hacer que te descubras en quién sos para luego poder entregarte todo aquello que querés. Y hay algo que en la Biblia se repite más de 300 veces y es el: no tengas miedo, no temáis. Y es el miedo lo que durante mucho tiempo de mi vida me alejó de Dios. Yo durante mucho tiempo quise creer en Dios y tenía creencias de que
Dios era simplemente la iglesia y había escuchado cosas horrorosas que habían hecho los hombres de la iglesia en nombre de Dios, y eso me impidió durante mucho tiempo poder conocer a Dios, poder acercarme, poder hablar sobre Él, poder creer en Él, poder decir que hace parte de mi vida, poder tener una relación con Él. Y en el momento en el que yo dejé de temer, cuando yo entendí de que Dios y los humanos eran cosas separadas, que Dios vive en cierto modo a través de nosotros, pero que los humanos no dejan de ser seres que están en construcción. Entonces me di cuenta de que no era Dios a quien le temía, sino que era a algunos hombres que habían hecho cosas en nombre de Dios, pero que como todo hombre cometió errores, cometió pecados, cometió injusticias. Y en ese momento fue donde mi corazón verdaderamente me permitió acercarme al Dios que me cambió la vida por completo. Durante muchos momentos de mi vida, por miedo, llegué a situaciones límite, a estar en una empresa donde había logrado mucho de lo que siempre quise, estaba viajando, tenía dinero, tenía reconocimiento, estaba impactando, estaba ayudando a otros, pero estaba completamente desconectado de quien había venido a ser. Y no salía de ahí por miedo a lo que podían decir de mí, por miedo a lo que podían pensar, por miedo a quién iba a ser si yo dejaba todo esto que había construido en los últimos 4 años, por miedo a que me juzguen, por miedo a que me critiquen, por miedo a que me rechacen, por miedo a perder. Y cuando yo empecé poco a poco a acercarme a Dios, cuando yo empecé a escuchar la palabra, cuando yo aprendí a leer, a hablar, a escuchar a mi conciencia, a esa vocecita dentro de mí que me dice: Nacho, es el momento, Nacho, da este paso, Nacho, anda hacia acá. Cuando yo aprendí a obedecer a la voz de mi conciencia, que no es más que la voz de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Y fue muy loco porque yo en un momento de mi vida llegué al punto de por miedo, por duda, por falta de fe, llegué a casi quebrar mi negocio, a casi quebrar yo también como persona. Y, y fue muy loco porque me acerqué a Dios en ese momento, le rendí, le entregué mis problemas, les entregué mis desafíos, le entregué mis dudas, le entregué todo, y poco tiempo después, para ser precisos 2 semanas después, no solo empecé a hacer el dinero que no había hecho en los últimos meses, sino que vino de formas extraordinarias, me dio las ideas exactas que tenía que aplicar, me quitó el miedo, me quitó los vicios, me quitó de las dudas, me quitó los pensamientos negativos y me permitió volver a elegir quién quería ser. Y en ese momento las cosas empezaron a cambiar. En ese momento, en menos de un año, creé mi marca personal. En menos de un año ya tenía una mentoría donde compartí todo lo que había vivido. Tenía alumnos increíblemente alineados que habían llegado a mí por quién era. Creé un evento presencial. Pude crecer e impactar a otras personas, ayudarlos a través del mensaje y de las ideas que Dios me pasaba, a superar vicios, a cambiar sus hábitos, a cambiar sus pensamientos, a mejorar sus negocios, su mentalidad, su espiritualidad, a conectar verdaderamente con Dios. Entonces, lo primero que quiero decirte es que está detrás del miedo lo mejor de la vida. Está detrás del miedo lo que Dios tiene para vos. Está detrás de ese miedo el juicio. Está detrás de ese miedo el rechazo. Está detrás de ese miedo al fracaso. Está detrás de ese miedo a perder. Está detrás de esas cosas que por apego no querés soltar. Y Dios no tiene lugar, no hay lugar en vos, no hay lugar en tu identidad, no hay lugar en tu acción, no hay lugar en tu capacidad de sostener resultados si vos primero no limpiás, si vos primero no te deshaces de todo lo que no puede ir contigo en el camino. Imagínate que alguien se vaya a vivir a la montaña, literalmente una montaña, y decida escalar para vivir en una carpa y se quiera llevar todo lo que tiene en su casa. Se quiera llevar su televisión, se quiera llevar sus recuerdos, se quiera llevar sus copas, sus platos, se quiera llevar sus parlantes, se quiera llevar sus sillas, sus mesas, se quiera cargar con todo eso hasta la cima de la montaña. Evidentemente no va a poder. El peso va a ser demasiado grande como para que verdaderamente tenga la energía para llegar. Entonces lo primero que Dios te pide es:
Deja de cargar aquello que ya no puede ir contigo hacia el lugar que Dios tiene preparado. Porque sí, porque el reino implica renuncias, implica renunciar a hábitos, implica renunciar a vicios, implica renunciar a partes de tu identidad que ya no hacen parte, porque no podés poner un nuevo hábito donde hay un antiguo comportamiento. No puedes generar un nuevo resultado donde hay un antiguo resultado. No puedes generar una nueva identidad donde hay una vieja identidad. Entonces, lo primero que Dios te va a pedir es que renuncies. Que renuncies a todo aquello que sabes que no debería estar en tu vida. Que tomes la decisión de deshacerte de todo lo que no hace parte de la versión más auténtica, más pura, más amorosa, más elevada y más alineada con quien verdaderamente elegís ser. Porque no pueden ir contigo esas cosas hacia el reino. Porque son esas cosas las que te alejan. En la Biblia dice, enfócate en el reino y todo el resto llegará por añadidura. Y es ahí, es en verte a vos mismo, es en verte como imagen y semejanza de Dios y empezar a limpiar todas las impurezas donde verdaderamente se encuentra tu trabajo. La pregunta no es cuándo voy a llegar, la pregunta no es cuándo se me va a dar, la pregunta es en quién me tengo que convertir para ser el recipiente de todo aquello que le estoy pidiendo a Dios. ¿En qué persona me tengo que convertir? ¿Qué tengo que dejar a un lado? ¿Qué cosas tengo que sacar de mi mochila? ¿Cuáles son las cosas esenciales que deben ir conmigo y cuáles son las que ya no pueden seguir? Aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepa si va a ser la mejor decisión o no. Pero cuando escuchas a tu conciencia y cuando das esos pasos a pesar de la duda, a pesar del miedo, a pesar de no tener certeza absoluta, pero que algo adentro de vos te dice, acá es, y viene dando vueltas ese tiempo y viene incomodándote ese tiempo y ves que nada mejora, cuando vos escuchás esa voz y cuando tomás esas decisiones, es cuando Dios te dice, muy bien, acá tenés. Entonces, no esperes que Dios te entregue aquello que tanto le pedís si aún no hiciste lugar en tu mochila para recibirlo. Si aún no hiciste lugar en tu identidad para recibirlo. Si aún no hiciste lugar en tu mente para recibirlo. Si aún no hiciste lugar en tu bolsillo para recibirlo. Porque esto es lo que durante mucho tiempo yo no entendí. Y es que yo pedía y pedía, pero detrás de cada pedido aparecía en mí una incomodidad de yo sé que debo hacer algo que no estoy haciendo. Yo sé que debo cambiar algo que no estoy cambiando. Yo sé que tengo que renunciar a algo que no estoy pudiendo renunciar. Muchas veces es un socio, muchas veces es un amigo, muchas veces es un negocio, muchas veces es un trabajo, muchas veces es un miedo, muchas veces es una relación, muchas veces es una falsa seguridad, muchas veces es un vicio. Entonces, cuando realmente te das el permiso de renunciar a aquellas cosas que ya no pueden seguir contigo, es cuando hay lugar para recibir lo que Dios tiene para vos. Y sobre todas las cosas, quiero que entiendas algo y es que Dios no va a hacer por vos algo que vos no estés dispuesto a hacer por vos mismo. Porque al final Dios obra a través de vos. Dios obra en nuestras vidas a través de personas, a través de nosotros mismos. Entonces, Dios no va a hacer algo que vos no hagas por vos. Entonces, sí, andá a la fuerza de Dios, pedile a Dios, agradecerle, más que pedirle, agradecerle. Agradecerle porque en la gratitud está verdaderamente el estado más elevado de conciencia. Está la cercanía a Dios, en agradecer aquello que crees como si ya fuese. En la Biblia dice, llama a las cosas que no son como si fueran y lo serán. El poder de la palabra y con un suspiro nos creó. Entonces, antes de pedir más, volvete el recipiente capaz de recibir todo aquello que estás pidiendo. Porque ¿qué sucede si Dios te diera algo que tu recipiente no puede sostener? Que te desbordaría, que te superaría, que haría que no sepas qué hacer con tanto. Y muy probablemente lo termines perdiendo.
Y acá es que está el gran insight. Muchos pedimos, pero aún no tenemos el recipiente listo para recibir todo lo que pedimos. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que si nos da todo lo que pedimos y no tenemos el recipiente listo, lo vamos a perder. Eso nos puede destruir. ¿Qué pasa si le das más dinero del que puede una persona gestionar? ¿Qué pasa si le das más éxito, más reconocimiento, más fama a alguien que no sabe gestionarlo? Que esa bendición por la que tanto oró se va a volver su peor maldición. Entonces, no es que Dios no está escuchando tus oraciones. Es que te está pidiendo que te prepares para lo que estás pidiendo. Que te conviertas en la persona capaz de sostenerlo. Que tomes responsabilidad sobre aquellas cosas que sabes que no pueden ir contigo al lugar que quieres ir. No puedes cargar tus demonios al reino. Vas a tener que dejarlos a pesar que duela. Y con demonios me refiero a tus pensamientos. Me refiero a esas creencias que te vuelven más pequeño de lo que verdaderamente sos. Me refiero a esas relaciones que sabes que no afirman la versión más grande que tenés de vos mismo. A esos miedos. Me refiero a esos vicios, a esos malos comportamientos, a vivir desde el miedo. Porque donde hay miedo no hay fe. Y si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a la montaña, ven, y la montaña vendría. Si tuvieras fe, estarías accionando. Si tuvieras fe, estarías cambiando tu vida. Si verdaderamente tuvieras fe, estarías moldeando por completo lo que querés hacer, tu identidad, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de tratar a los demás. Y en el momento en el que moldeas eso, Dios te entrega. Pero si tuviera fe, lo estarías haciendo. No estarías esperando que simplemente Dios obre, porque la fe sin acción es fe muerta. Ahora, cuando hay un gran grado de fe, estás operando a pesar de que no te inunde la certeza, porque la certeza no viene previo a la acción. La certeza aparece cuando te moves. La certeza aparece cuando te permitís soltar el miedo, cuando te permitís soltar la duda, cuando entregas tus preocupaciones, cuando entregas el resultado, cuando entregas todo aquello que no podés controlar a Dios y te quedas únicamente con lo que está en tu control. En ese momento es donde la fe aparece. En ese momento donde hace el 100% de lo que está en vos, a imagen y semejanza del Creador. Entonces, no temas. Si sabes que verdaderamente Dios está contigo y sabes que verdaderamente Dios opera en tu favor y sabes cómo Dios ya lo ha hecho en tu vida y tenés certeza, entonces opera con esa certeza. ¿A qué le temes? ¿De qué tenés miedo de tomar esa decisión? De renunciar a esas personas, a esas cosas, a esas falsas seguridades, si sabes que Dios está contigo. Y si aún no lo has tomado es porque todavía dudas de su poder. Y Él no hará nada en tu vida que vos no hagas. Entonces sí, no seas un hombre de poca fe, una mujer de poca fe. Porque en el momento en el que tu fe rebalsa cada una de las células de tu cuerpo, Dios opera. Y opera a través de vos, a través de mí, a través de las oportunidades, a través de las personas, a través de las situaciones, a través de cada una de las cosas que suceden. Espero que este video te sirva. Te agradezco por verlo hasta acá. Ojalá Dios haya hablado contigo a través de mis palabras. Si me querés seguir en Instagram, lo vas a encontrar acá abajo. Y si quieres saber más sobre cómo puedo ayudarte, está en la descripción de este video. Yo soy Nacho Ferreira y recordá que estamos acá para liberar nuestro potencial, comunicar nuestra verdad y vivir en libertad.
Te mando un abrazo enorme. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.